Sale por el ruido, para tener cuidado. Muy buenas noches. Llegamos al fin de un año más. 2020 está por expirar. 2021 está por iniciar. Y hay oportunidad siempre de reflexionar acerca de lo que hicimos durante el año, qué cosas podemos rescatar de él y qué cosas no nos gustaría que se repitieran en el siguiente ni en años venideros. Hoy vamos a ver la despedida de un año en una aplicación de la palabra de Dios, reflexionado todavía alrededor de la Navidad, en un evento que se dio después de nacido Jesús. Y en esta noche queremos traer la reflexión aplicada precisamente a este tiempo que ya estamos por terminar. Así es que a manera de título le podemos llamar a la despedida de un año. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 2, y leer los versículos 21 al 35. Dice la palabra de Dios de esta manera. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, nombre que le fue puesto por el ángel antes que él fuera concebido en el vientre. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de momento, luego continuaremos con el siguiente párrafo. En 2 partes vamos a dividir el pasaje de hoy y este sería correspondiente a la primera parte. Esta primera parte le llamaremos el comienzo o el génesis del cumplimiento de la ley en Jesús. Gálatas 4:4 lo traemos otra vez a la memoria cuando dice el texto que llegado el tiempo o cumplido el tiempo, pues vino Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, nacido bajo una mujer judía, o nacido de una mujer judía, entonces nacido dentro de la cultura judía, él tendría que también nacer entonces bajo la ley. Sin embargo, bueno, la persona que no quisiera que su descendencia estuviera ligada al pueblo de Israel, pues tendría que omitir entonces los rituales correspondientes para la introducción en esa familia y tendría que pues buscar otro pueblo, así de sencillo. No podría habitar dentro del territorio ocupado por Israel. Y estar en libertad, tendría que irse. En este caso, pues sabemos que José era un varón justo y piadoso. María, por otro lado, su característica de mujer humilde, sumisa delante de Dios para cumplir su voluntad, pues lejos estaría de su mente que su hijo quedara desligado del pueblo de Dios. De modo que van a proceder con el ritual de introducción al pueblo de Israel, que sería la circuncisión. Así pues, encontramos 2 eventos en estos comienzos. Por un lado, la circuncisión y enseguida la presentación. Dos mandatos de Dios
para todo aquel que quisiera pertenecer al pueblo de Israel. Y así el versículo 21 nos habla de esto, de la circuncisión, cumplidos los 8 días. El octavo día, el famoso octavo día del que ya hablamos en algún momento, que no es lo mismo que el primer día, porque el octavo día ya apunta hacia la eternidad, mientras el primer día apunta hacia lo cíclico, después del 7 otra vez empezar. Ya reflexionamos sobre este octavo día y cómo tiene su significado en el hecho de que así se mencione en la escritura. Bien podría decirse después de 8 días o pudo haber sido al séptimo día, pero está hablando del octavo día. Entonces dice la escritura así tal cual, que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, entonces lo llevaron, bueno, lo sometieron a ese ritual. Ahí no tenía que ser llevado al templo, se podía hacer allá en familia. Normalmente el padre, el varón, se encargaba de hacer esto. Recordemos por allá a Abraham, que lo hizo con su hijo Isaac, y bueno, también recordamos otros personajes que lo hicieron. En este caso, aunque no lo aclara el texto, pero podemos inferir que José se habría encargado de esta encomienda. Y en el momento de circuncidar se le ponía el nombre, se le asignaba el nombre, se le nominaba. La palabra nominar significa ponerle nombre, aunque también significa asignar a alguien para alguna tarea o para algo más. Pero aquí podemos decir bien el día de la nominación, el día en que se le pondría nombre, sería el día de la circuncisión. Ese día se le pondría el nombre ya anunciado por el ángel desde antes de que María hubiera quedado pues preñada o que ya el bebé estuviera en su vientre concebido. Entonces, eh, ya este es un nombre que se asignó desde antes de la concepción. Jesús, Jesús. Jesús tiene como antecedentes allá en el Antiguo Testamento dos personajes famosos, el Josué, que intervino para introducir al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, y otro Josué ya en tiempo de los profetas. Y este nombre de Josué es el formato hebreo del Jesús griego. Ambos significan Yahvé salva. Entonces, aquellos personajes tuvieron este nombre y de manera simbólica, pues serían usados por Dios para salvar, salvar de guerra, salvar de algunas cosas, pero Jesús te traería este nombre eh, de una manera más encarnada, es decir, él mismo sería Yahvé, el que salva, él mismo sería el Salvador. Cuando se hace referencia a Jesús más adelante, así se va a señalar a él como el Salvador. Y si Yahvé es el que salva, y así lo dice el Antiguo Testamento, no hay nadie más, solo yo, no hay quien salve, y ahora Jesús es el que salva, sabemos, entendemos cabalmente que es el mismísimo Yahvé encarnado. Él es el que salva. Este es el nombre que recibiría Jesús y luego procederían a los 40 días, esto sería a los 8 días, se cumple la ley, y a los 40 días de nacido, entonces se presentarían para cumplir otro ritual de la ley, presentarlo ante el templo. Ahí, ahora sí, llevarlo
llevarlo al templo, lo llevarían a Jerusalén. A ellos les quedaba cerca de Belén a Jerusalén, pues distan unos 6 kilómetros, entonces no es tan lejano el espacio. Perdón, no son esos los kilómetros, estoy confundiendo con la distancia de Betania. No, son más kilómetros de Belén a Jerusalén. Sin embargo, bueno, llevarían a Jesús a que cumpliera con este ritual, cumpliera la ley desde pequeño. Entonces, por eso le estamos llamando a esta sección los Génesis o el Génesis, los comienzos de el cumplimiento de la ley en Jesús. Entonces, desde temprano, a los 8 días, él experimentaría este dolor que produce el tener que derramar sangre de una parte de su cuerpo conforme a la ley, que sería la circuncisión. Por otro lado, queremos observar lo que el pasaje dice, que presentaron, dice el texto, lo voy a leer tal cual aquí, porque además de presentar al niño, bueno, había que presentar una ofrenda. Y esta ofrenda consistió aquí, dice el pasaje, en el 24, para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley, otra vez, ¿verdad? En la ley del Señor. Y la ley también se versiona en el versículo 23. Entonces tiene mucho peso la ley en el contexto de la cultura judía. Eh, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma, cualquiera de las dos. Ellos entonces hicieron su presentación, que sería una ofrenda de pobres, porque los ricos o no tan ricos, pero con más posibilidades, pues podían presentar ya un animalito, eh, pues más costoso, como un cabrito. En cambio, pues lo mínimo, pues está allí, 2 pichones. Esto nos habla de la precariedad con la que vivían José y María en ese tiempo. Aún así, observamos a José que hizo un esfuerzo porque María tuviera un lugar en un cuartito rentado allí en el mesón, pero no halló. Ya llegados los 40 días, hay que ir al templo y pues conforme a sus posibilidades van a dar la ofrenda de los pobres. Me gustaría que fuéramos a Levítico y allí pudiéramos leer lo que Dios había establecido en estos casos para la ley. Levítico 12, 2 al 4 y luego leeremos los versículos 5 y 6, después 7 y 8, porque con estas pausas queremos ir reflexionando en algunos aspectos muy importantes que se mencionan aquí. Levítico 12, 2 al 4 dice así la palabra de Dios. Bueno, en el 1 es la introducción y dice, el Señor habló a Moisés diciendo, es mandato de Dios. Él le dio estas órdenes a Moisés para que Moisés a su vez se las hiciera transmitir al pueblo y sabemos que lo haría a través de Aarón, el sacerdote. Habla a los hijos de Israel y diles que cuando una mujer conciba y dé a luz a un hijo varón, será considerada impura durante 7 días. Lleven la cuenta, 7 días. Será impura como es impura en los días de su menstruación. Ahora dice, al 8º día será circuncidado el prepucio de su hijo. Ahí está ya el ritual de la circuncisión. Pero la mujer permanecerá 33 días en la sangre de su purificación. No tocará ninguna cosa santa ni vendrá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación.
de manera que llevábamos 7 más 33, son 40 días. Esos son los 40 días. La mujer tenía prohibido presentarse en el templo antes de esos 40 días. Y claro, no es tanto como algunos pudieran pensar que es una situación de menosprecio para la mujer. No, todo lo contrario, la mujer necesita recuperarse de un alumbramiento. Esto prácticamente serviría para proteger también a la mujer de que el marido o alguien quisiera que forzosamente fuera al templo si eh, pues curiosamente el alumbramiento hubiera estado cerca de una fiesta, ¿verdad? Entonces ella no, estaba libre de presentarse en el templo hasta que fueran 40 días. Una vez 40 días, entonces sí, había que ir al templo ya por mandato de Dios que se presentara en el templo para llevar al niño. Ahora, seguimos leyendo aquí en los versículos 5 y 6. Si da a luz una hija, será considerada impura y permanecerá aislada durante 2 semanas, como en el caso de su impureza, y permanecerá 66 días en la sangre de su purificación. Sumamos las 2 semanas y los 66 días, pues nos dan 80, lo doble que por un hijo, es decir, por un varón. Entonces, esto es lo que estaba establecido y de esa manera el Señor nos está dando aquí también un material muy importante para nosotros debido a los tiempos que vivimos de confusión que quieren crear estos grupos que andan abanderando pues todo este proyecto que quieren llevarlo ante el gobierno y ser aprobado, de que un niño cuando nazca no se le reconozca ni como varón ni como mujer, sino que quede así pendiente. Y ya cuando pase el tiempo, él que decida qué quiere ser. Estos son los absurdos de los tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios aquí en esta instrucción que está dando nos apunta a que reconozcamos desde que nace el bebé qué es hombre o es mujer. No se puede quedar en la penumbra esta definición. Si es hombre, la mujer ha de guardar 40 días. Si es mujer el bebé que nació, entonces ha de guardar 80. Más claro no puede ser. Hay que definir, ¿es hombre o es mujer? No se puede quedar en la indefinición y entonces la mujer diría, bueno, ¿y qué hago ahora? Entonces voy a sacar un promedio y voy a guardar 60 y de esa manera ahí queda entonces para cualquier bando. Estas son aberraciones de veras muy insensatas, podemos decir. Es tan sencillo y no complicarse la vida el, el que uno pueda reconocer si el bebé que llegó al seno familiar o a una madre soltera o a una pareja que vive en unión libre o quién sabe cómo vivan, bueno, total es su vida, pero ¿por qué van a afectar a un bebé no queriéndolo definir? ¿Es hombre o es mujer? Y las definiciones cromosómicas no fallan. ¿Es XX o es XY en el par 23? De modo que aún la ciencia apunta a esto y define claramente esta situación de lo que es un bebé. Ya cuando son mayores de edad y ellos quieren andar probando con otras cosas y cambiando su personalidad y haciendo quién sabe qué, bueno, pues ya serán libres, autónomos, emancipados, pero mientras estén en el seno familiar, esos bebés necesitan una definición, una seguridad en casa, unos padres que los reconozcan y también que les valoren en su autoestima,
su sexo, es hombre o es mujer, y se lo afirmen. Les decía, si a pesar de esos esfuerzos de los padres por esa definición, más adelante ellos se desviaran, pues ya también estarían en libertad de hacerlo, pero no perjudicar a bebés, a niños que están indefensos y necesitan de una instrucción de gente sabia, gente pensante, gente coherente. De modo que este pasaje es un fuerte señalamiento a que Dios está instruyéndonos para que sepamos y reconozcamos que nació. Nació varón, 40 días. Nació mujer, 80 días. Así, así de sencillo. Más adelante, les decía, también leeríamos los versículos 7 y 8 para poder hacer esa pausa. Entonces voy allí a Levítico 12. Una vez más, dice, el sacerdote los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella. Así quedará purificada de su flujo de sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea un hijo o una hija. No hay sexos intermedios. Pero si no tiene lo suficiente para un cordero, de esto hablábamos hace un momento, traerá 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, el uno para el holocausto y el otro por el sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por ella y quedará purificada. Así estaba escrito en la ley de Moisés, y María y José, José y María, siendo unas personas justas, piadosas, ellos obedecerían al pie de la letra. Nótese que no tienen recursos, ya pasaron 40 días y solamente llevan esto. Cuando lleguemos al estudio de la visita de los magos a los niños, que por cierto no son reyes ni son santos, toda esta para pues, todas estas palabras que se acuñan y se ponen alrededor distorsionan a los personajes. La Biblia los menciona como magos. Ya llegaremos en su momento en su análisis, porque justamente el 6 de enero será un día miércoles y estaremos meditando sobre este pasaje de la Escritura. Aquí solamente apuntamos que no han llegado todavía. No han llegado, ya pasaron 40 días y todavía va a pasar más tiempo para la visita de los magos. De modo que cuando a alguien se le ocurre poner en representación a los magos y a los pastores juntos, pues es un error pensar que ellos estuvieron ahí juntos, ¿verdad? Ni siquiera pensar en que hayan tenido algún encuentro. Fue por distintos caminos y distintos personajes, también distintos propósitos para visitar, en este caso, los pastores al recién nacido, y en el caso de los magos, pues ya a un bebé un poco crecidito. Así estamos entonces en este análisis y aclaración de la palabra de Dios en el Génesis o los comienzos del cumplimiento de la ley en Jesús. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que sería la intervención de un hombre llamado Simeón. Están allí en el templo, están cumpliendo con la ley, la presentación y la entrega de la ofrenda, y va a aparecer un personaje importante que va a mencionar aquí la Biblia. Y ahora sí voy a dar lectura a los siguientes textos, que serían del 25 al 35. Dice así la palabra de Dios. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado por el Espíritu Santo
que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, entró en el templo. Y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, y otra vez aparece la palabra ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Aquí me detengo para ver estas características que tenía este hombre que intervino. Simeón, varón justo y piadoso. Ahora, 3 veces se menciona al Espíritu Santo aquí en este corto pasaje. Las 2 primeras veces completo y la tercera vez en el versículo 27 solamente dice el Espíritu. Ya no repite la palabra santo, pero se da por entendido que se trata de el mismo Espíritu Santo que dice el 24, que le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor. Y ese mismo Espíritu Santo lo movió para que entrara al templo, en el versículo 27. Dice el texto que este hombre era justo y era piadoso. La palabra justicia y la palabra piedad en la práctica apuntan en 2 direcciones diferentes. Justicia para con los hombres y piadoso para con Dios. Piadoso tiene que ver con la devoción que se tiene hacia Dios. Y la justicia, pues, es el comportamiento que se tiene con las personas. Y aquí nosotros podemos pensar en este año que ha transcurrido, qué tan justos hemos sido, qué tan justas han sido nuestras relaciones con nuestro prójimo. Y bueno, el prójimo, que sabemos que es próximo, ¿verdad? El que está próximo, el que está cerca. ¿Quiénes de los que han estado cerca de ustedes han sido bendecidos o lo contrario de esto, maltratados, quizás heridos por ustedes, y entonces no han sido justos? Justos, justos. La palabra de Dios nos invita a ser justos con los hombres. Y si hemos adquirido un compromiso, es justo cumplirlo. Y si no pudimos cumplirlo, es justo acercarnos con la persona y eh, pedirle perdón o tratar de buscar un plazo o alguna cosa distinta, pero cumplir nuestros compromisos justos, justos en muchas direcciones. Cuando hemos hablado mal de alguien, eso no ha sido justo, por ejemplo. Entonces, en esta imperfección que nosotros tenemos al andar por la vida, seguro que todos hemos cometido alguna injusticia. Y vale la pena ahora que termine el año pensar en esto y decir, Señor, perdóname, me parece que no he sido justo con tal o cual persona. Me gustaría arreglar esto lo más pronto posible. Ayúdame, ayúdame para que esto quede saldado. Más cuando se da entre familia, distanciarse de la familia. Imagínense, termina este año y empieza uno nuevo y enojados, peleados entre familia. Eso es terrible. Eso es terrible. Estaba leyendo algo acerca de la muerte del hijo de Hugo Sánchez mismo, y hice por declaraciones mismas del hijo en vida y del mismo padre después, pues reconocieron que estaban peleados, estaban distanciados, y así fue la situación en la que partió este muchacho. Qué triste que se parta de esta vida distanciados. Ahora no tenemos que esperar hasta morir o cerca de que vamos a morir para arreglar las cosas. ¿Por qué no arreglarlas hoy y pensar en el fin de año como si fuera un sinónimo del fin de la vida también? Es decir, vamos arreglando las cosas. Y el año que entra, entrar en una relación justa con nuestros semejantes, con nuestros parientes, nuestros vecinos. Y piadosos, ¿cómo ha estado nuestra relación con Dios? ¿Lo hemos buscado? ¿Le hemos agradado?
Le hemos dado la vuelta, la espalda, hemos hecho lo que se nos ha dado la gana sin tomarlo en cuenta. ¿Cómo ha estado nuestra relación con Dios? Simeón es un ejemplo de estas dos áreas, justo y piadoso. Y nos llama a la reflexión, la escritura, que Dios nos encuentre en una situación de justicia y de piedad, así como la llegada de este bebé de 40 días al templo sorprendió a Simeón en esa situación de justicia y de piedad. Y por eso el Espíritu Santo estaba en él, dice la Escritura. Y el Espíritu Santo le reveló que no moriría, es decir, le hizo una promesa: Simeón, tú no vas a morir sin antes ver al Cristo. Oigan qué promesa tan hermosa. Y Dios quiere que todavía la gente se arrepienta de sus pecados y que no muera antes de ver al Cristo, de que se acerque a Cristo, que reconozca quién es Cristo, crea en Cristo, se entregue a Cristo antes de que muera. Porque ya una vez muertos ya no hay remedio. Ni oraciones, ni misas, ni rezos, ni plegarias, ni bautismos, porque sé de algunos que se bautizan por los muertos. Nada de eso, ningún ritual sirve para arreglar las cuentas con Dios de alguien que ya murió. Todo es en vida. Como tampoco sirve arreglar cuentas entre los seres humanos también con alguien que ya murió. Sí, alguien puede decir, pues yo ya le pedí perdón a mi hijo o a mi hija muerta. No te oyó. O sea, ¿qué hay de eso? Ahí ya nomás queda pedirle perdón a Dios. Ya estás con vida, pues pide perdón a Dios. Ya con el muerto ya no hay ninguna relación, dice la Escritura, que ya ellos ya no tienen parte en lo que se hace aquí, ya no nos escuchan. Entonces, como catarsis, pues a alguien le puede servir gritar: perdóname hijo, perdóname hija, perdóname papá, perdóname mamá. Sí, pero no es real, porque ya no lo puede perdonar. Pero Dios sí lo puede perdonar. Y ese perdón es mayor que cualquier perdón que pudiéramos conseguir de un ser humano. Vivo, muerto pues no se puede. Por eso a veces la gente viva no nos perdona. Bueno, no podemos hacer nada por eso. Si no nos perdona, nosotros no nos podemos meter en el cerebro, en la cabeza y en el corazón de la persona para que nos perdone, ¿no? Nosotros lo que cubrimos es pedir perdón, y si no nos perdonan, bueno, ya no está en nosotros. Pero que Dios nos perdone, ese es el más alto valor que podemos tener. ¿De qué nos sirve si una persona nos perdona y Dios no nos ha perdonado? ¿Y por qué no nos ha perdonado? Porque no le hemos pedido perdón. No hemos llegado en un plan de arrepentimiento delante de Él para pedirle perdón. Entonces este fin de año todavía quedan unas horas como para acercarnos a Dios y pedirle perdón. A Él sí podemos pedirle perdón. Quizá al pariente no lo podemos ver y si ya murió, pues ya se acabó, ahí ya no hay forma. Pero el pariente quizá no esté cerca de nosotros. Quizá ni siquiera su número de teléfono tenemos para llamarle. Pero el número de teléfono de Dios está abierto todo el tiempo, ¿verdad? Dice Jeremías 31:3 y algunos dicen: este es el número de Dios. Jeremías 31:3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Clamen a Dios, clamen antes de que este año termine. Hay que ponernos a cuentas con Dios, hay que pedirle perdón. Y reconciliarnos con Él es lo mejor que puede suceder. Entramos a la despedida. Dice el verso 28, Simeón lo tomó en sus brazos al bebé y bendijo a Dios, diciendo, bendijo a Dios. Entramos en la bendición de Dios. Aquí este pasaje lo tengo dividido en esa bendición de Simeón a Dios, luego el asombro de los padres y luego la bendición de Simeón para los padres de Jesús. Así, la bendición para Dios son los versículos 31 al 32, luego el 33 es esa transición
de la maravilla de los papás y luego terminamos con los 2 versículos que es la bendición a los padres. Esta es la expresión como Simeón bendijo a Dios. Bendecir significa expresarse bien. Bene, decir bien. Entonces, aquí Simeón dice, ahora, soberano Señor. Soberano es que Él puede hacer lo que Él quiere, porque Él es el dueño del mundo. Ese es un soberano, el soberano Señor. Despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Simeón está diciendo, ya puedo morir en paz, Señor. Puedo morir en paz, porque tú me prometiste que no moriría sin antes ver al Cristo. Así es que me puedo ir en paz. Este año mucha gente murió por causa del COVID. Más de 150,000 en México y ya la cuenta a nivel mundial pues ha rebasado el millón y más, ¿no? Y muchísima de esa gente nos podemos preguntar, ¿se habrá ido en paz? ¿Habrán tenido este encuentro con Jesús? ¿Habrán podido ver al Cristo? No como lo vio Simeón físicamente, pero sí en su corazón, reconociendo quién es Cristo, entregándole su vida, rindiéndose delante de Él. ¿Cuánta gente murió sin Cristo? Por rebeldía, por no quererse entregar, querer seguir en su estilo de vida. Mucha gente se despidió sin paz. Pero Simeón está convencido de que se puede morir en paz. Ahora, algunos piensan que Simón ya era viejo, anciano, el texto no lo aclara, porque, bueno, dicen, pues es que está diciendo que ya se puede ir en paz, pues sí, pero ¿quién dijo que ya está viejito? El texto no aclara su edad, simplemente había la promesa de que no moriría sin antes ver al Cristo. ¿Cuántos años viviría Simón después de ver al Cristo? No lo sabemos, no lo dice la Escritura. No hay por qué pensar que al día siguiente o esa misma noche murió Simeón o en un par de años, ¿no? Eso es aventurado. Lo cierto es que la promesa de Dios para una persona no tiene edad. Dios puede darle la convicción a alguien en su adolescencia de que va a morir en paz si se entrega a Cristo Jesús, si cree en Cristo Jesús, si se arrepiente de sus pecados y entrega su vida al Señor y decide vivir conforme a los mandamientos de Él. Desde esa temprana edad Dios ya le está prometiendo morir en paz, aunque ese adolescente vaya a vivir 80 años más. Entonces no hay edad para una promesa de Dios de despedirnos en paz. Aquí podríamos hacer una reflexión personal y decir, ¿cuántos años hace que Dios me dio la convicción de que podía morir en paz? Porque yo creí en Jesús, yo creí en su Hijo. Y conforme a su palabra que dice que el que cree en Él tiene vida eterna, pues yo puedo morir en paz. Y alguien podría decir, ya hace 40 años de esto, de que yo rendí mi vida a Cristo. Y desde hace 40 años yo sé que puedo morir en paz. Ahí está la despedida de una vida, la despedida de un año en el que nosotros podemos pensar, también quiero despedir en paz este año. Quiero despedirlo en paz sabiendo que mi vida está en las manos de Cristo Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Salvador y así lo dice el 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Por eso se puede ir en paz. Vio al Cristo y el Espíritu Santo lo movió y le estaba ahí en su interior apuntando, este es el Salvador, este es. Y por eso Simeón dice, he visto tu salvación, Señor. Este es el Salvador de mi alma. Que has preparado en presencia de todos los pueblos. Y aquí hay dos cosas, luz
para las naciones y gloria del pueblo de Israel. Fíjense, es luz para las naciones, para todos los pueblos, de todas las razas, de todo el mundo entero. Es la luz. Jesús diría, yo soy la luz del mundo. No dijo yo soy la luz de Israel, yo soy la luz de este pueblo, nada más. No, soy la luz del mundo. Pero sí la gloria de Israel, porque de ahí surgió, de ahí salió. Y la gloria de Israel es Jesús. No hay una gloria mayor que Jesús. Ni Moisés, ni los profetas, ni ningún personaje. Elías, ese hombre que a través de él Dios hizo grandísimos milagros, y Eliseo, bueno, sí, qué barbaridad. La fe de Abraham, Abraham, sí, sí. Pero ninguno de ellos, como decimos nosotros aquí coloquialmente en México, ninguno de ellos le llega siquiera a los talones a la gloria de Jesús. Jesús es la gloria máxima del pueblo de Israel y quiere ser también la gloria suya si no ha rendido su vida a Él. Ahí está la revelación de las naciones y gloria del pueblo de Israel. Oh, 33. Su padre y su madre están maravillados escuchando estas cosas de la boca de Simeón. ¿Cuántas otras cosas más habrá dicho Simeón? Solamente están registradas estas, pero estas son suficientes también para que si nosotros nos imagináramos ahí estuviéramos, escuchando a Simeón, quedaríamos maravillados de lo que este hombre está diciendo de ese niño de 40 días de nacido. Entonces Simeón va a dirigir sus palabras a José y a María, dice, porque en el 33 menciona su padre y su madre, menciona a los dos, se maravillaban. Bien, y Simeón los bendijo. En este texto dice, los bendijo y dijo a María. Entonces, lo que sigue tenemos que captar cuál es la bendición y cuáles son las palabras que le va a dirigir a María. Y lo podemos detectar en los versículos 34 y 35, primera parte, que es una bendición profética. Y la última parte del versículo 35 pues va a ir dirigida directamente a María. ¿Qué dijo Simón? He aquí, señalando a ese niño de 40 días, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Para levantamiento y caída. Es decir, para levantar al caído y para hacer caer al levantado, al soberbio. ¿Cuántos opositores tuvo Jesús? ¿Cuántos tropezaron con él, con sus enseñanzas? Todavía en la cruz uno de los ladrones lo injuriaba diciéndole, si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros también. Para ese fue caída. Pero para el otro ladrón que le dijo, oh Señor, te ruego que cuando estés en el paraíso, te ruego que cuando vengas en tu reino, me tomes en cuenta. Y Jesús le dijo, oh, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue levantamiento de alguien que se humilló en su corazón delante de Jesús. Pero aquellos soberbios que se enaltecieron delante de Jesús, cayeron. Y es que Jesús no puede pasar desapercibido. O le aceptas o lo rechazas. O crees en Él o no crees en Él. Si lo rechazas no tienes posibilidad de creer en Él. Si le aceptas, todavía te falta un paso más. No basta aceptarlo. Es decir, aceptar es un sinónimo de no rechazarlo. Pero no basta eso. Algunos pueden decir, no, sí, Jesús, sí, claro, yo congenio con su filosofía, con su alta ética, alta moral, su gran enseñanza, un gran maestro, sí, me cae bien este personaje. Bueno, es una forma de aceptación, pero eso no es suficiente. Todavía estás en lo alto y vas a caer.
necesitas humillarte y creer en él, creer, creer, para que, porque el creer en Jesús implica una humillación en el corazón. Es una, es llegar al punto de reconocerse indigno por causa del pecado, indigno de Dios, indigno de estar en la presencia de Dios. Y esa indignidad que el corazón llega a percibir, y esa suciedad y esa inmundicia en la que se ha vivido, que se llega a experimentar, es eso precisamente, caer allí a lo bajo, verse así tan bajo y decirle: Jesús, aquí estoy. ¿Qué cosa te puedo ofrecer más que una vida disipada, una vida sin ti? Pero es lo único que tengo, Señor. Aquí está, te lo entrego. Límpiame, purifícame, perdóname. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Lo levanta. Es para levantamiento. Y entonces, quiera Dios y Jesús sea para levantamiento suyo y no para caída, porque hay una señal contradicha. Algunos sí, otros no, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones, y sí quedarían al descubierto. Ese niño de 40 días crecería, y cuando anduvo predicando en algunas partes de la Escritura dijo: y Jesús sabía lo que cavilaban en sus corazones. Él sabía. Sabía gente que decía creer en él, pero su corazón estaba lejos de él. Lo seguían solo por conveniencia. Multitudes, multitudes lo siguieron, llegado su tercer año de ministerio. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta gente! Llegó un momento en que el Señor se hastió de tanta hipocresía y se detuvo en seco y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y desde entonces lo abandonaron muchísimos y quedó solamente con unos cuantos. Todavía a sus apóstoles les dijo: ¿qué? ¿Ustedes quieren irse también? Y fue cuando Pedro dijo: ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es lo que Jesús está queriendo todavía escuchar de nosotros, que reconozcamos que solo Él tiene palabras de vida eterna, solo en Él está la salvación. Y a María le dirigiría las últimas palabras: y una espada traspasará, y una espada traspasará tu misma alma. Todo esto está expresado de manera profética, de tal modo que podemos transportarnos al día en que Jesús fue crucificado. Y dice la Escritura que María de lejos y otras mujeres estaban observando el espectáculo. Qué terrible habrá sido para su madre experimentar tanto dolor en su hijo, tanta tortura, tanta inmisericordia hacia él. Eh, Solamente en este caso, pensando en María, las mujeres que son madres y que aman a sus hijos, que los aman, porque sabemos que hay madres desnaturalizadas que no solamente no los aman, sino los venden y hasta los matan en el vientre todavía, antes de nacer. Pero una madre que ama a sus hijos y los ve en una situación de dolor, ¿cuánto sufre? Podemos imaginar cuánto sufrió María. Una espada traspasará tu misma alma. Y eso sucedería con ella. Ella sufriría. Seguramente se habrá acordado de lo que le dijo Simón 30 y tantos años antes. Ahí está una declaración profética de parte de este hombre que fue movido por el Espíritu Santo. Terminamos pues con la reflexión: cómo queremos despedir este año. Queremos despedirlo en paz, como dijo Simón: despides a tu siervo en paz. Bueno, para poderlo despedir en paz es necesario reconocer a Cristo como el Salvador, creer en Él, entregarle nuestra vida, y usted va a poder experimentar esa paz en su interior. Si quiere dirigirle unas palabras allí a Dios y decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. Es el último día del año y es una buena oportunidad para mí, muy significativa hoy
hoy decir, aquí está mi vida, creo en ti, perdóname. Dice la Escritura que Él se encarga de recibirlo con los brazos abiertos y darle esa paz que el mundo no puede dar. Que Dios nos bendiga y nos vemos mañana para la reflexión del inicio de año.